Bien, nosotros acá como Canal 9 Bio Televisión vamos a tener la oportunidad de disfrutar de tremenda programación como siempre, pero que además suma un documental muy interesante, Lucho, que queremos compartir además con su director, porque sí, hoy está con nosotros Rodrigo Romero, él es director del documental La Palabra, que ya les vamos a contar en detalle, ¿cierto?, los horarios en los que lo vamos a poder ver aquí. Bienvenido, pero también está María Isabel López, directora del Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy tenemos más que nunca este concepto muy fresquito de la interculturalidad. Veníamos de un primer proceso constituyente donde se habló, en este segundo a lo mejor no tuvo tanta rimbombarse como al principio, pero sí sabemos la importancia también de respetar los tratados en torno a las opiniones de los pueblos originarios. Me imagino que en todo este contexto también quisiste llevarlo a un documental, ¿o no? Sí, claro, bueno, muchas gracias primero por la invitación. No es primera vez que estoy acá con un documental, he estado promocionando otros también, así que se agradece la oportunidad de poder conversar estos temas. Y en este caso, La Palabra, que es una obra cinematográfica que dura cerca de 50 minutos y que sigue durante un año el proceso de la instalación de un ciclo de diálogos permanente en Biobío entre la sociedad mapuche, ¿cierto?, y otros sectores de la sociedad, sectores productivos, sectores, en el fondo, ciudadanos, de los chilenos que habitamos este territorio y sus fronteras, porque sabemos que hay un conflicto muy largo. Entonces estas personas deciden hacerse cargo del conflicto, pero usando solo las armas del entendimiento, del diálogo, de la palabra. Sí, de hecho, cuando hablamos de la resolución de conflictos y del diálogo, ¿cierto?, da la sensación de que nos estamos alejando cada vez más de aquello, cuando lo que quisiéramos es todo lo contrario. Pero lo vemos, se siente, ¿no? No hay que desconocer que hoy día existen esfuerzos bastante concretos, muchos de ellos hay una comisión también para la paz y el entendimiento, pero preguntarte también desde esa perspectiva, todas estas comisiones, estas políticas públicas finalmente, ¿respetan el concepto de interculturalidad? ¿Son fieles a esta intención de verdad sentarse a dialogar en un diálogo enriquecedor donde haya una escucha activa y no solamente un planteamiento de, bueno, esto es lo que ofrecemos, ¿les parece o no? Bueno, en realidad es un tema bastante complejo el que planteas, porque efectivamente incluso la palabra diálogo no todas las entendemos de la misma forma. Uno podría entender muchas veces, y nos ha pasado ahora a medida que hemos trabajado con distintos sectores, que algunas personas creen que el diálogo implica inmediatamente una negociación. Y no es así, en realidad. Estamos en realidad con un conflicto que tiene tan larga data y que ha incrementado tanto las desconfianzas entre los distintos grupos que se requiere, y eso es un poco lo que el proyecto plantea, antes de la negociación, una instancia de diálogo, que significa en el fondo acercar a las personas en un espacio de encuentro en que los distintos grupos vayan un poco superando poco a poco la desconfianza mutua que se tiene para generar un espacio de conversación en que todos nos sintamos seguros. Ese es el motivo o el objetivo principal de diálogos interculturales. En el fondo, que cada persona desde su perspectiva pueda, en el fondo, entender a la otra persona y desde qué cosmovisión, desde qué mundo, desde qué circunstancia está acercándose a ese espacio de encuentro. Pero para eso primero tengo que conocer a ese otro. Exactamente. Ahí, perdona, a mí me gustaría agregar ahí que acá en la región sí hay un clima mejor para el tema intercultural. Y lo prueba justamente este proyecto que financia el documental, que es un proyecto de FNDR, en este caso, Diálogo Intercultural El Biobío. El programa DIF que ejecuta la Universidad del Biobío a través del centro del CETI. Un poco para poner en contexto que sí hay una voluntad, porque ahí se generó un comité, digamos, participativo, con personas del mundo forestal, de hidroeléctricas, con gente del mundo empresarial, de los gremios, ¿cierto?, de la academia, del mismo consejeros regionales. Y fue este mismo grupo también que pudo viajar a Nueva Zelanda, si ustedes recuerdan, en mayo del año pasado, en el marco de este mismo proyecto y experienciar allá cómo un Estado se hace cargo de este tema, que además ya se han demorado, ya llevan 40 años que llevan realizando sus diálogos y sus tratados, ¿cierto? Y acá esa capacidad histórica nosotros nos hemos dado cuenta que existe. O sea, el pueblo mapuche es una cultura dialogante, que siempre ha tenido la capacidad de dialogar, de llegar a grandes acuerdos. Un poco de eso es lo que está en el proyecto, está tratando de rescatar también esa misma sensibilidad para que no la perdamos y no perdamos la cordura que nos ha llevado a un conflicto tan
tan violento, ¿cierto? Me parece interesante que vuelve a aparecer el concepto de las confianzas. Lo hemos hablado en toda materia, que hoy día estamos perdiendo las confianzas en todo, o sea, no solamente en la clase política, sino que en todo. Y cuando dijiste eso, me fui al concepto de la palabra, donde antes la palabra valía, donde antes un acuerdo de palabra era un acuerdo que no se podía romper. Después nos fuimos pasando, no, es que ya todo un papel finalmente. Y hoy día estamos viendo una crisis en precisamente aquello, entre lo que se compromete, si no está firmado, finalmente no tiene validez, porque algunos lo desconocen. El concepto de palabra es muy fuerte también, porque no solamente involucra el hecho de hablar o ponernos de acuerdo, sino que también en asumir los compromisos que se dicen también, que también tienen una validez. ¿Cómo abordas ese concepto desde el documental? Entendiendo que muchos tienen esto de los diálogos participativos como una forma de, ok, estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo. Ahora, que lo considero o no, es otra cosa. O que esto que conversemos tenga una injerencia, una decisión, es otra cosa. ¿Cómo lo abordas desde ahí? Es muy bello el proceso. Bueno, la mano un poco nuestra es muy tierna en esto, porque lo hacemos a través de los personajes. Son 6 personajes, todos ellos facilitadores de diálogo, que se han involucrado en esto, además de origen mapuche, pero todos profesionales, muy destacados en sus distintos niveles, y ellos son los que hacen un poco ese rescate del concepto de la palabra, del cumplimiento, como tú señalas, de cumplir la palabra, además, hacerse cargo de la escucha activa, porque si el otro tiene la palabra, yo también lo escucho y lo respeto, ¿no? Le doy su tiempo. Y los tiempos que tiene también todo esto de conocerse y que no es un proceso de que yo llegué, ya te escuché, hablamos y chao, nos vemos, no es un cafecito. Esto es una cosa que requiere que cada territorio y que cada sector que tenga algo que decir en esto se junta, se reúne, ¿cierto? Converse, llegue a conocerse. A conocerse y ahí cuando ya se logra ese nivel de empatía, buscar entendimiento. No sé, María Isabel, ustedes manejan mejor qué interesante el tema de la palabra, porque inmediatamente cuando tú me dijiste lo de la palabra, recordé estos podcasts tan hermosos que has estado también haciendo, que se están transmitiendo en Spotify, donde se llama La Palabra precisamente, y cada personaje ahí relata y cuenta sus distintas experiencias. Hay historias muy bellas, en realidad. Yo recuerdo la de Andrés, por ejemplo, en Alto del Biobío, que es una persona mapuche que tiene un emprendimiento maravilloso en el Alto del Biobío, turístico, cultural, y que rescata la memoria de una manera muy positiva. Entonces, creo que es muy bonito de repente ver estas historias que son tan positivas, porque generalmente se tiende a vincular de repente historias del pueblo mapuche vinculadas a historias de violencia, historias de conflicto, historias negativas, y sin embargo hay tantas historias muy hermosas que se pueden también destacar. De todas maneras, María Isabel, y bueno, para contar también a las personas que nos acompañan, este documental se centra en, como tú decías, 6 personas, ¿no? Olaya Becerra, Sandra Salamanca, Gloria Cayupe, Salvador Millaleo, Andrés Puelma y Pascuala Levi. Y ya vamos a continuar con esta conversación porque es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de lo que se hace desde la academia, pero antes tomamos contacto con Óscar Valenzuela, que en esta hora de la mañana tiene detalles de lo que está ocurriendo en el caso Convenios. Óscar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y nosotros estamos en el estado de garantía de... Sí, ya vamos a retomar el contacto con Óscar Valenzuela precisamente porque es importante cómo se va desarrollando todo esto, lo que se espera finalmente, si es que por tiempo se va a alcanzar hoy día a cerrar todo este proceso o también va a tener que ser pospuesto para un próximo día como fue la jornada de ayer para hoy, así que ahí en cualquier momento vamos a mejorar ese contacto con Óscar para actualizar información. Sí, vamos a estar atentos ahí, señor director, usted nos indica si es que lo podemos hacer durante esta... Ya, vamos a estar entonces atentos a ver si retomamos el contacto con Óscar en un ratito más. Recordar nada más que esto partió a las 10 de la mañana. Todavía está, obviamente. Todavía están ahí, justamente en el juzgado de garantía de Concepción, así que ya vamos a volver con eso. Retomamos la conversación con ustedes para seguir hablando del documental La Palabra, que además vamos a tener el privilegio como Canal 9 de Biobío Televisión de transmitir de manera exclusiva. Ya se lanzó en la Alianza Francesa, entiendo fue una instancia muy exitosa, donde se prestó también este espacio para el diálogo justamente, pero nosotros lo vamos a poder ver y vivir también a partir del martes 5 de diciembre a las 21:30 horas en un estreno aquí en Canal 9, luego se va a retransmitir el domingo 10 de diciembre, el sábado 16 de diciembre y también el jueves 21 de diciembre, es un ciclo durante este último mes del 2023, pero María Isabel, ¿estamos dispuestos como ciudadanos al diálogo intercultural?
más allá de las entidades que hoy día lo tienen como obligación también. Esto es una política pública que se ha instalado también en el Estado, más allá del gobierno. Se debe dialogar con nuestros pueblos originarios, pero las personas, los ciudadanos, ¿estamos dispuestos a tener ese diálogo? Mira, yo creo que hay muy diversas posiciones. En realidad quizá más bien depende desde dónde estás tú, qué experiencia tienes y cuán expuesto de repente estás a los que aparecen los medios. Como decía, muchas veces en los medios aparecen historias más bien negativas con respecto al pueblo mapuche y no tanto positivas. Entonces yo creo que es diverso, pero justamente hay que hacer un trabajo, creo yo, desde la academia, desde las instancias políticas, públicas y de la sociedad civil, para sensibilizar a todas las personas de manera transversal con respecto a la importancia de llegar a un entendimiento con los pueblos originarios en general, pueblo mapuche y otros pueblos originarios que existen en Chile. Nosotros tuvimos una experiencia muy bonita en Nueva Zelanda que me gustaría contar, que es en el fondo que las políticas que se instalan desde el gobierno, digamos, de Nueva Zelanda, no son políticas focalizadas solamente en los pueblos originarios, sino que son más bien transversales. Precisamente, por ejemplo, el tema de reconocer la lengua de un pueblo originario no es solamente para enseñarle a las personas pertenecientes a esa etnia su lengua, sino que a todo el mundo. ¿Por qué? Porque si uno dialoga, necesita entender el idioma del otro. Y el mapudungún, por ejemplo, es más allá de entender el mapudungún en el sentido estricto de la lengua, sino que es para entender qué cosmovisión transmite esa lengua. Y la pertenencia finalmente, porque a través, por ejemplo, del deporte han logrado masificar los jaca, por ejemplo, y que se identifican mucho. Queremos seguir hablando sobre aquello, pero ahora sí vamos a retomar el contacto con Óscar Valenzuela para conocer detalles de esta segunda jornada de juicio contra 5 imputados en el caso Convenios. Óscar. Bueno, ahí se cortó nuevamente, vamos a ir a retomar en cualquier momento, señor director. No sé si estamos ya en condición, nosotros por lo menos escuchamos acá de fondo. Usted nos dice si le damos el pase a Óscar para continuar, si no, obviamente retomamos el contacto en cualquier momento. Lo retomamos en cualquier momento. Lo decíamos, esta importancia también de la pertenencia finalmente, donde, claro, hoy día son muchas más personas las que a lo mejor no se identifican en estos momentos con los pueblos originarios, pero que si se logra, como lo que se hizo en Nueva Zelanda, finalmente lo llevan como orgullo, como lo hacen los deportistas. ¿Cómo se aborda ese concepto también de las formas de vida, además también de lo que significa la palabra, que a muchos de ellos se les faltó, se les prometió cosas, pero nunca se les cumplieron? ¿Cómo se aborda las formas de vida también en estos diálogos? No te entendí bien la pregunta. ¿Cómo se abordan en estos diálogos también las formas de vida que ellos tienen? Porque los neozelandeses lo distribuyeron, como decía, a todo el mundo. Sí. Lo llevan como orgullo, por ejemplo, los deportistas, a través de los jacas, todos lo hacen. Y eso se generó también en torno a las conversaciones, en los colegios, el orgullo de pertenecer a una etnia. Hoy día no sé si muchas personas se sienten orgullosas de reconocer que pertenecen, porque todos pertenecemos finalmente, si somos todos de acá de este sector. Sí, claro. ¿Cómo se aborda eso también dentro del documental? Mira, hasta ahora, en el primer año de registro que nosotros pudimos documentar, lo que se ha hecho es principalmente, como les decía, sembrar una semilla, digamos, a medida de diseño territorial. Principalmente se han hecho en 3 territorios esto. Y cada territorio además tiene una realidad y una visión y necesidades distintas. En el caso del primer encuentro se hizo en Alto Biobío, en territorio Pehuenche y en la Ruca Cayaqui, y con mucha pertenencia cultural, con mucho protocolo. De hecho, son encuentros que se hicieron en Mapudungún, en Chedungún, en la lengua pehuenche, y lógicamente que ellos pusieron en valor su visión histórica, cultural, sus apellidos, sus nombres reales, digamos, no tenían los nombres así como Rodrigo Romero, sino que se llama, no sé, Ave Veloz. Son los nombres que tenían hace 140 años, 120 años, estamos hablando de muy poco tiempo. Entonces, es distinta la realidad también a lo que vivimos en Cañete, ¿cierto? Cuando fuimos a la provincia de Arauco, donde también surgieron otras cosas, y muy diferente a lo de Gran Concepción, donde también la realidad de la guarria, ¿cierto?, de la ciudad, es distinta porque se trata justamente de personas mapuches que son hijos de la diáspora, que no tienen tierra, no tienen vertiente, menoco, no tienen una sombra, un árbol a veces que los cobije porque vienen en departamentos. Y además viven todos separados, no viven en comunidad. Entonces, las realidades son muy distintas en ese sentido, tratando de responder un poco, pero sí mucho dolor, lógicamente. Viene con mucho dolor, ¿cierto?, desde atrás, al igual que muchas personas que, por otros lados, han sufrido también otros dolores. De todas maneras. Desde el racismo, desde la violencia, ¿cierto?, desde la inseguridad, de tener que vivir en un clima de incertidumbre, de inseguridad. Entonces, justamente esos dolores son los que la misma gente trata un poco de
poner en común para irnos conociendo, porque todos tenemos esto penas, ¿cierto? Tenemos pasado y nuestro propio orgullo. Entonces, en ese sentido, por ahí se va dando un poco la conversación, que como te contaba, en este primer año ha estado dentro de la sociedad mapuche y sobre todo dentro de sus líderes tradicionales, los Lonco, los Unén, los Quimche, la Machi. Ellos son los que se han reunido y han podido nuevamente verse después de mucho tiempo que tampoco se habían visto. Recordemos que hubo pandemia, claro. Muchos años que no se veían, algunas décadas. Entonces recién se están viendo ellos para tratar de recuperar esta memoria de diálogo. Y la idea es que esto, como requiere tiempo y una política de más largo plazo, hacia los próximos años se vaya empleando hacia la sociedad civil, ¿cierto? Hacia todos nosotros, los que no vivimos en comunidad o en ruca, pero que tenemos también una mirada y una opinión al respecto y queremos compartirla. Y esperamos nosotros ser un aporte justamente a esta memoria del diálogo a través de la transmisión del documental La Palabra. Les agradecemos enormemente por esta conversación que nos permite también invitarlos a ustedes a que se hagan parte del estreno el día martes 5 de diciembre, el próximo martes, no se olvide, tome nota ahí, deje la notadita en el calendario, a las 21:30 horas en el gran estreno, y luego ya les vamos a estar contando también de las retransmisiones de este documental. En la tarde cultural también los días Gracias sábados. a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Lapalabra.cl, ahí está todo. Perfecto, lo visitamos entonces, lapalabra.cl. A quien le pasamos la palabra es a Katy Tolosa.